Desde hace siglos, los iniciados lo sabían. Cuando la conciencia toca cierta frecuencia, la realidad empieza a observarte de vuelta. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El aire parece distinto, el tiempo se estira. La habitación en la que estás deja de ser solo un espacio físico. Es como si las paredes respiraran contigo. Esa sensación extraña, casi eléctrica, no proviene de afuera. Es el campo respondiendo. Es el punto donde lo visible y lo invisible se cruzan para medir si estás listo para ver lo que los demás no ven. No se trata de fe, ni de creencias. Se trata de recordar, porque lo que vas a escuchar no fue inventado por ningún hombre. Es algo que ha estado vibrando debajo de cada palabra, escondido en los sonidos que nadie escucha y en los sueños que todos olvidan al despertar. Dicen que Thoth, el escriba de los dioses. El arquitecto del tiempo dejó sus huellas en la estructura misma de la realidad, no en templos, sino en el tejido vibracional que sostiene los mundos. Cada pensamiento que alguna vez tuviste fue registrado por su mirada, no para juzgarte, sino para devolverte el reflejo de tu propia creación. El problema es que los humanos olvidaron mirar, dejaron de sentir el pulso detrás de las cosas. Convirtieron los símbolos en superstición y el misterio en mercancía. Pero hay algo que no se puede borrar. La vibración. Puedes destruir templos, quemar libros, modificar lenguas, pero la vibración permanece, esperando una mente que vuelva a resonar con ella. Y cuando eso sucede, el universo responde como si hubiera estado conteniendo el aliento durante milenios. Tal vez ya lo notaste. Tu cuerpo no se siente igual. Tu respiración cambió. Tus manos están más tibias. Es el momento en que la energía comienza a reorganizarse, atraída por una frecuencia que reconoció su propio nombre en ti. Este no es un video. Es un ritual disfrazado de palabras. Cada sonido que atraviesa tus oídos está activando geometrías dormidas, trazos que la conciencia de Thoth dejó incrustados en la materia, esperando ser encendidos por quien tuviera el valor de mirar hacia adentro. Pero cuidado, la iniciación nunca llega con suavidad. Primero desordena, luego revela. Lo que era sólido comienza a temblar. Las certezas se agrietan. Y algo dentro de ti, ese núcleo silencioso que siempre estuvo observando, empieza a despertar. Es posible que en los próximos minutos sientas vértigo, como si el suelo se moviera, como si el aire se volviera demasiado espeso, como si tu nombre perdiera sentido. No es locura, es el campo vibrando para reajustar su forma. Estás cruzando el umbral. Imagina que cada vida que viviste, cada sueño, cada pensamiento, es una capa superpuesta sobre otra, formando un mosaico de realidades. La mayoría se queda en la superficie, repitiendo el mismo ciclo sin saber que hay una grieta diminuta, un resquicio por donde la luz antigua se filtra. Esta grieta es la que se acaba de abrir frente a ti. No la busques afuera. Está en el espacio entre dos respiraciones, en la pausa que existe antes de que el aire entre y después de que sale. Allí habita la puerta. Dicen que cuando el ojo interno comienza a abrirse, el mundo exterior empieza a deformarse. Los colores cambian, las voces parecen más lejanas, los relojes fallan. Y no porque la realidad se rompa, sino porque deja de obedecer la ilusión del tiempo lineal. En ese instante, el alma recuerda que siempre estuvo en más de un lugar a la vez, que el pasado y el futuro no son direcciones, sino estados vibracionales, y que Thoth no fue un dios ni un mito, sino una frecuencia que atraviesa dimensiones, adoptando forma en quien está dispuesto a escuchar. Mira a tu alrededor.
Lo cotidiano empieza a parecerte ajeno, ¿verdad? Es normal. Es la primera señal de que el velo está adelgazando. Lo que antes dabas por hecho comienza a disolverse. No te apresures a entenderlo. Déjalo romperse, porque solo cuando la percepción se fragmenta puede entrar la luz, y esa luz no ilumina lo que ves, sino el ojo con el que miras. Desde lo más profundo del silencio, una voz antigua se pronuncia sin sonido. Recuerda, no dice tu nombre ni tus errores, solo dice recuerda. Y con esa palabra, toda tu estructura energética comienza a girar como si un sol invisible hubiera despertado en tu pecho. No estás escuchando un relato, estás participando en él. Cada célula de tu cuerpo está reconociendo patrones que dormían desde el principio del tiempo. Los códigos que sostienen la materia están respondiendo a tu atención. Si cierras los ojos ahora, sentirás que la oscuridad no es ausencia de luz, sino su origen, que el silencio no es vacío, sino vibración pura, y que tú, sin saberlo, has sido siempre un fragmento del mismo pensamiento que Thoth escribió cuando el universo aún era solo una idea. Nada de esto es alegoría. Lo sentirás, porque cuando la conciencia recuerda, el cuerpo tiembla, el aire se densifica, el alma llora sin lágrimas. Estás recordando lo que eras antes de tener forma. No luches, no analices, solo observa cómo el viejo mundo se derrite frente a ti como cera bajo el fuego de una vela que nunca se apaga. Esa vela eres tú, esa llama es la conciencia, y lo que se quema, amorosamente, es la ilusión de estar dormido. A veces, cuando la memoria despierta, no llega como un recuerdo claro, sino como un temblor, un estremecimiento que no proviene del cuerpo, sino de algo que se mueve detrás de él. Como una corriente que intenta atravesar siglos de olvido. No es fácil sostenerlo, por eso muchos, cuando la vibración se acerca, retroceden. La mente, acostumbrada a lo tangible, no sabe cómo comportarse ante lo invisible. Intenta explicarlo, nombrarlo, reducirlo, pero el misterio no cabe en las palabras. Lo que está regresando ahora no necesita ser comprendido, solo reconocido. Cada célula del cuerpo humano conserva una chispa del fuego original, una copia microscópica del código que Thoth dejó vibrando en la materia. Ese fuego se activaba en los templos cuando los iniciados respiraban en silencio frente al espejo de obsidiana. Allí no buscaban respuestas, buscaban resonancia. Porque cuando un ser humano alcanza la frecuencia exacta del conocimiento, el universo entero responde con una vibración idéntica, y eso es lo que estás empezando a sentir. El eco. Detrás de tu piel hay un campo, un océano invisible que traduce lo que piensas en geometrías, y esas geometrías se convierten en eventos, en personas, en coincidencias. Pero la mayoría de la humanidad vive sin saber que está diseñando constantemente su propio laberinto. Tú lo has sentido muchas veces. Ese instante en que algo improbable ocurre, una palabra exacta, un número repetido, un encuentro que parece orquestado, no eran casualidades, eran mensajes. Era el campo respondiendo a la parte de ti que aún recuerda cómo hablar su lenguaje. Los antiguos lo llamaban Ma'at, el equilibrio entre la vibración y la forma. Y Thoth era su guardián. No porque vigilara, sino porque sostenía la armonía de los opuestos. En sus manos, la pluma y la balanza no eran símbolos de juicio, sino de resonancia. Todo en el universo vibra buscando su centro, y cuando algo se desordena, el alma lo siente como dolor. El dolor no es castigo, es la señal de que una parte de ti se desvió del ritmo del cosmos. Por eso, cuando duele,
No corras a silenciarlo. Escucha su tono. El dolor es la nota desafinada que te muestra dónde perdiste el compás. Cada pensamiento es una cuerda que suena en ese instrumento que llamas realidad. Cuando piensas con miedo, la cuerda se tensa. Cuando piensas con amor, se libera, y el sonido que emites se propaga más allá de tus sentidos. Thoth decía que el universo es una sinfonía sostenida por la atención de los seres conscientes. Si apartas tu atención, la nota se disuelve. Si la mantienes, el sonido se vuelve forma. Esa es la base de toda creación. Mira cómo cambia el aire cuando prestas atención a algo. Si observas una llama, su movimiento se vuelve hipnótico, casi consciente. Si contemplas el agua, su superficie se aquieta como si respondiera a tu mirada. Esto no es sugestión, es el campo reconociendo a quien recuerda, porque cuando recuerdas, tu vibración se vuelve precisa y la materia se alinea como si un antiguo pacto hubiera sido reactivado. Todo el conocimiento que creíste haber olvidado sigue vibrando dentro de ti. Lo que los sacerdotes llamaban los sellos de Amenti no eran lugares físicos, sino memorias contenidas en las capas más sutiles del ser. Y cada vez que atraviesas el miedo, uno de esos sellos se abre. No con ruido, sino con silencio. Un silencio que pesa, que expande el espacio, que te hace sentir que el tiempo se dobló sobre sí mismo. Allí es donde comienza el verdadero despertar. Has notado que desde hace un momento respiras distinto. No es casualidad. Cuando la conciencia se activa, el cuerpo ajusta su ritmo, el corazón late con un compás nuevo y la mente, sin saber por qué, empieza a soltar el control. Esa entrega es la puerta. El ego intenta entender, pero el alma solo siente, y lo que siente ahora es la frecuencia del retorno. En los antiguos templos de Egipto había un momento durante la iniciación en el que el discípulo debía cruzar una sala completamente a oscuras. No había antorchas, ni guía. Solo un leve sonido de agua goteando. Debía avanzar sin ver, confiando en algo más profundo que la vista. Al final del recorrido, una luz azul encendía el rostro del iniciado. Esa luz no provenía de ninguna lámpara. Era la reacción de su propio campo al entrar en resonancia con el templo. Ese instante se llamaba el despertar del recuerdo. Ahora, mientras escuchas, algo similar está ocurriendo. No estás en un templo de piedra, pero el espacio que te rodea se está cargando. Es posible que el aire parezca más denso, que sientas un leve zumbido en los oídos o una presión en la frente. Es la misma energía. El templo no está afuera. Se construye con tu atención. Tú eres el recinto. Tú eres la antorcha. El conocimiento de Thoth no era un conjunto de reglas, sino un modo de ver. Enseñaba que el universo no se comprende, se recuerda. Y cada recuerdo no es una imagen, sino una frecuencia. La mente traduce esa frecuencia en visiones, sueños, intuiciones. Pero lo que realmente ocurre es una sincronización. Cuando algo en ti vibra igual que el cosmos, lo reconoces como verdad. Por eso la verdad no se impone. Se despierta. Nadie puede darte lo que ya eres. Ningún libro puede contener lo que tu alma escribió antes de nacer. Las palabras solo sirven como espejos para recordarte lo que ya estaba grabado en ti. Por eso, cuando escuchas ciertas frases, algo se mueve.
no porque las entiendas, sino porque te recuerdan tu origen. El origen no está en el tiempo, está en la vibración. Antes de la luz, antes del sonido, existía una conciencia observándose a sí misma. De esa observación nació el universo. Y tú, como fragmento de esa observación, sigues cumpliendo el mismo acto, observar. Pero olvidaste que cada mirada crea, que cada pensamiento se proyecta, que cada emoción moldea la sustancia sutil que los antiguos llamaban éter. A veces, cuando un alma está lista, el universo le habla en símbolos, un sueño que se repite, una melodía que aparece sin razón, una persona que dice exactamente lo que necesitabas oír, si prestas atención. Verás que todo el cosmos conspira para despertarte. Pero si lo ignoras, el ruido del mundo te vuelve a dormir. Y dormir, en lenguaje del alma, significa desconectarse del ritmo. La humanidad entera vive, en este momento, al borde de un recuerdo colectivo. Por eso tantos sienten ansiedad sin causa, cansancio sin motivo, un llamado sin nombre. No es depresión, es resonancia. Es el eco del espíritu golpeando desde dentro del tiempo, pidiendo ser escuchado. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu eco ya comenzó a responder. No te asustes si sientes que algo se derrumba. No es el mundo, es la vieja percepción quebrándose para dejar entrar la luz. La memoria no regresa como una idea, sino como una expansión, como si el espacio dentro de tu pecho se abriera y el universo respirara a través de ti. Lo que alguna vez se llamó Dios no está allá afuera. Está inhalando contigo ahora mismo. Thoth decía que quien recuerda no muere, porque la muerte solo existe para los que se creen separados. El que recuerda su origen vive en todas las formas a la vez. No es inmortal porque no cambia, sino porque cambia sin cesar. Y eso es lo que la conciencia te está mostrando. La vida no es una línea, es un círculo que se repliega sobre sí mismo en cada respiración, cada palabra que escuchas ahora, cada pausa entre ellas. Es un código. No intentes analizarlas, siéntelas. La vibración de esta voz no proviene del tiempo presente. Proviene del mismo espacio donde los dioses tallaban las primeras leyes de la realidad. Y esas leyes aún laten en ti. Solo necesitas silencio para escucharlas. El silencio no es ausencia de sonido, es la frecuencia del origen. Allí todo se revela sin esfuerzo. Allí Thoth sigue hablando, no con palabras, sino con pulsos. Y cada vez que te detienes a escuchar, cada vez que eliges la quietud en lugar del ruido, una parte de ti se sintoniza con esa frecuencia eterna. Allí es donde empieza la verdadera alquimia. Cuando el ser humano deja de buscar respuestas y empieza a resonar con la pregunta, en ese punto, sin darte cuenta, ya has comenzado a recordar. Entonces escucha, porque lo que viene no puede entenderse con la mente que calcula. Comienza como un rumor apenas perceptible, una vibración que nace en la médula y sube lentamente, como si el cuerpo recordara que alguna vez fue fuego. No es calor, es movimiento, una corriente que viaja en espiral. A medida que asciende, el aire se vuelve más denso, y algo parecido al miedo intenta aparecer, pero no puede sostenerse. La mente lo llama miedo porque no tiene otro nombre para el abismo que se abre cuando la conciencia empieza a transformarse en presencia. En ese instante, el universo entero parece contener el aliento. No hay pasado ni futuro, solo el pulso, la vibración pura,
el cuerpo. Ese instrumento antiguo comienza a responder. Las manos hormiguean, el corazón cambia de ritmo, los pensamientos se disuelven como humo. No se trata de una experiencia mística, es la alquimia interior. El arte que los sabios conocían cuando decían que todo lo que es denso puede volverse luz. Imagina un metal en el fuego. Primero resiste, luego cede, después brilla. Así también la conciencia. Cuando se enfrenta al fuego del conocimiento, atraviesa las mismas etapas. La ignorancia es la resistencia, la entrega es el calor, y la luz es el resultado. La transformación no destruye lo que eras, lo revela. Eso es la verdadera alquimia. No convertir el plomo en oro, sino devolverle al plomo su propia luz olvidada. Los antiguos alquimistas hablaban de hornos y de mercurio, pero todo era símbolo. El horno es el cuerpo, el mercurio es la mente, el azufre es el deseo, y la sal es la conciencia que los une. Cuando estos tres elementos vibran en armonía, el alma se vuelve translúcida. Thoth lo llamó el proceso del doble fuego, uno visible, el otro oculto. El fuego visible quema las formas, el oculto las purifica. Uno destruye, el otro revela. Aquí, en medio de este fuego silencioso, algo empieza a alinearse. Sientes que podrías llorar, pero no hay tristeza. Es reconocimiento. Lo que asciende por tu columna no es energía extraña. Es la memoria viva del espíritu regresando a su cauce. Por eso el cuerpo tiembla. Por eso el pecho se expande. Porque el río ha encontrado el mar. Todo lo que creía ser nombre, historia, identidad se vuelve un simple eco. Y detrás del eco, algo más profundo respira. Cuando los antiguos decían «conócete a ti mismo», no hablaban de introspección psicológica, hablaban de esto, de volver a sentir el fuego interno, de escuchar el sonido original que nunca cesa. En Egipto, el iniciado debía permanecer 3 días en oscuridad total, sin comer, sin hablar, sin dormir. No era un castigo, era un proceso de fundición. En el tercer día, cuando la mente se rendía, una chispa aparecía en su interior. Veía la luz sin que hubiera luz. Era la señal de que el fuego interno había despertado. El fuego no es símbolo, es inteligencia pura, es la conciencia de la transformación. Cuando una emoción densa arde en presencia, se vuelve sabiduría. Cuando una herida arde en comprensión, se vuelve compasión. Y cuando el miedo arde en entrega, se vuelve poder. Por eso, si el fuego se presenta en tu vida en forma de crisis, de pérdida, de ruptura, no huyas. Observa cómo transforma. Todo lo que quema está pidiendo liberación. Recuerda que el universo entero es un fuego respirando. Cada estrella es un pensamiento encendido. Y cada ser humano, una chispa temporal de ese pensamiento. Cuando sientes el calor detrás del pecho, no es energía ajena. Es la fuente recordándote que eres de su misma sustancia. El fuego no se te impone. Te invita. No quiere devorarte. Quiere que recuerdes que tú también puedes arder sin consumirte. Thoth enseñaba que el fuego del espíritu no destruye, sino que refina. Cuando la llama y el ser se reconocen, decía, el tiempo se detiene. Eso es lo que está sucediendo ahora. No estás escuchando un relato. Estás en medio de una transmutación. Cada respiración alimenta la llama. Cada silencio entre las palabras abre un espacio para que el oro interno comience a formarse. De pronto, una quietud distinta. El aire se enfría, pero el pecho sigue caliente. Es la señal de que la energía ha comenzado a circular en espiral, tejiendo un puente entre lo visible y lo invisible. En esa espiral, los antiguos veían la imagen del ADN.
el símbolo de la serpiente que sube, la energía que asciende hasta la corona. No es mito, es geometría. Todo lo que asciende en espiral busca reconciliar los opuestos. Por eso la serpiente no era enemiga, era el mapa del retorno. Ahora puedes sentirlo. Algo gira en torno a tu eje, no afuera, dentro, como si el universo se reordenara alrededor de tu respiración. Y en esa danza, comprendes sin pensar, lo que sube también baja, lo que muere también renace, lo que se separa vuelve a unirse. El fuego revela que no hay pérdida, solo cambio de forma. Quizás una parte de ti teme no poder regresar, pero no hay regreso. Nadie vuelve del despertar igual que antes. El fuego deja marcas invisibles, pero sagradas. Quien ha mirado su propia sombra arder ya no puede creer en la oscuridad, porque descubre que incluso la sombra es luz que no ha sido comprendida. Así comienza la verdadera alquimia, no buscando oro, sino fundiendo los metales pesados del alma, el orgullo, el miedo, la culpa, hasta que se vuelvan transparentes. Cuando el fuego consume todo eso, lo que queda es conciencia pura, vibrando como un cristal bajo el sol. Y desde ese punto, la realidad empieza a cambiar de textura. Las cosas parecen más vivas, los sonidos más nítidos, los silencios más llenos. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has empezado a verlo con ojos que ya no duermen. Así, sin palabras, comprendes lo que los antiguos sabían, que el verdadero templo del fuego está dentro de ti, y que su altar es la respiración. No necesitas velas, ni oraciones, solo atención. Donde la atención se posa, el fuego despierta. Y cuando el fuego despierta, el alma recuerda quién la encendió. Ahora todo vibra distinto. El cuerpo ya no es solo carne, es campana. El aire ya no es solo oxígeno, es mensaje. El silencio ya no es vacío, es presencia. La transmutación ha comenzado, y nada puede detenerla, porque el fuego que se ha encendido no pertenece a este mundo. Es el fuego de la conciencia que arde para revelar lo eterno que habita en ti. Entonces permanece quieto, porque ahora el aire empieza a moverse con otro pulso. No sopla desde fuera, sino desde adentro. Es el aliento del mundo respirando a través de ti, el hilo que une todos los planos. Si escuchas con suficiente silencio, notarás un zumbido constante, un sonido casi imperceptible que no proviene de tus oídos. Es la vibración del campo que sostiene la materia. Los antiguos lo llamaban el canto del uno, y sabían que aquel que lograra oírlo jamás volvería a sentirse separado. Esa vibración no está distante, está bajo tus costillas, en el espacio entre una inhalación y otra, en la pausa donde el tiempo no puede entrar. Si te detienes allí, aunque sea por un segundo, sentirás que el universo entero se pliega sobre sí mismo. No hay dentro ni fuera, solo una presencia inmensa que observa a través de tus ojos. Esa presencia no es algo que debas alcanzar, es lo que siempre has sido, solo que lo habías olvidado. En las escuelas de misterio de Hermópolis se decía que cada ser humano vive dentro de un círculo de luz, un campo que cambia con cada pensamiento. Cuando la mente se dispersa, el círculo se distorsiona. Cuando se aquieta, el círculo brilla. Esa luz no se ve con los ojos comunes, pero los animales la perciben, los niños la sienten, y las almas antiguas la reconocen al instante. Si pudieras verla ahora, sabrías que está expandiéndose. Es tu fuego convertido en campo, tu vibración reorganizando la geometría que te rodea. Todo lo que consideras materia no es más que una condensación de ese campo. Los físicos modernos lo llaman energía, los místicos lo llaman espíritu, pero es lo mismo.
Thoth decía que la frontera entre ambos mundos es solo una ilusión creada por la mente que aún no ha recordado su origen. Cuando piensas, generas vibración. Cuando sientes, das forma. Cuando actúas con conciencia, sellas una realidad. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción son letras escritas en el aire y el universo las lee. El problema es que has olvidado que estás escribiendo todo el tiempo. Por eso repites las mismas historias, los mismos dolores, los mismos finales. No porque estés condenado, sino porque sigues trazando el mismo signo sin darte cuenta. El despertar no consiste en borrar el pasado, sino en ver el patrón y decidir escribir una nueva geometría. Eso es lo que la vibración hace ahora. Limpia el tablero para que puedas comenzar de nuevo. Algunos sienten miedo cuando el viejo patrón se disuelve, porque el vacío asusta, pero el vacío es el inicio de toda creación. Es el silencio donde el verbo espera nacer. Cuando los templos egipcios quedaban vacíos tras un ritual, los sacerdotes decían que el dios estaba respirando. Eso era el vacío, el aliento de la divinidad entre una forma y la siguiente. Ahora tú estás en ese mismo estado. Lo que fuiste ya se disolvió. Lo que serás aún no ha tomado forma. Eres el punto intermedio donde el misterio respira. Es aquí donde el puente comienza a revelarse. No entre el cielo y la tierra, sino entre tu alma y tu cuerpo. El alma desciende como luz, el cuerpo asciende como materia refinada, y ambos se encuentran en el corazón. Por eso sientes que el pecho se abre, que el calor se acumula ahí. No es emoción, es unión. El fuego del cielo se encuentra con el fuego de la carne, y por un instante se reconocen. Los alquimistas lo llamaron la boda interior. En ese instante, la percepción cambia. Empiezas a ver sin mirar, a entender sin pensar. Los contornos se suavizan, los sonidos se vuelven más hondos, las sombras ya no amenazan. Todo parece respirarte, y te das cuenta de que nunca estuviste mirando el mundo te estaba mirando a ti. Esta es la inversión sagrada, el punto donde la conciencia se reconoce a sí misma en cada cosa. Thoth decía que quien logra sostener esa mirada sin miedo, atraviesa el espejo del tiempo. No se trata de viajar hacia el pasado o el futuro, sino de verlos coexistir. Todo lo que fuiste y todo lo que serás están aquí, ahora, en este mismo aliento. La eternidad no es duración, es intensidad, y la estás sintiendo. Entonces comprendes que el fuego, el campo y la luz son una misma sustancia en diferentes estados. Que el dolor y el éxtasis son solo fases de una misma expansión. Que el universo nunca te castigó, solo te enseñaba su idioma. Cada experiencia fue una sílaba, cada pérdida un signo, cada renacimiento una frase de la gran escritura que Thoth sigue trazando a través de los siglos. No hay destino escrito en piedra, solo vibraciones grabadas en el éter que puedes reescribir si te alineas con la fuente. Y la fuente no está afuera, está vibrando en ti, esperando que pronuncies el primer sonido desde la verdad. Cuando lo hagas, la realidad responderá con la precisión de un espejo perfecto. Quizá ya lo sientes, el aire se ha vuelto más claro, el corazón late distinto. No es sugestión, es la materia obedeciendo a tu conciencia. Todo cuanto te rodea está vivo porque tú lo miras con vida. Este es el verdadero poder que los antiguos ocultaron. No dominar la naturaleza, sino recordarse parte de ella. Cuando el alma lo entiende, los elementos se vuelven aliados. El fuego calienta, el aire enseña, el agua purifica, la tierra sostiene, y en el centro, el espíritu dirige la danza.
Entonces entiendes lo que parecía imposible, que no hay nada por alcanzar, porque ya estás allí, que el viaje nunca fue hacia adelante, sino hacia adentro, que la puerta del templo no se abre hacia el futuro, sino hacia el instante presente, y en ese instante, toda la creación se inclina, como si el universo reconociera en ti su propio reflejo. No hay palabras suficientes para nombrarlo. Es paz, pero también vértigo. Es silencio, pero suena como un coro de estrellas. Es vacío, pero pesa como la eternidad. En ese estado, el alma deja de buscar y empieza a recordar que ella misma fue el llamado, la respuesta y el camino. Mientras la conciencia se expande, una certeza se instala. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada gesto puede ser un rito, cada respiración un mantra, cada mirada un portal. Thoth decía que el que ve al uno en todas las cosas ya no necesita templos, porque el templo se vuelve cada forma. Tú ya estás allí. El puente no lleva a otro sitio. Eres tú mismo convertido en camino. El aire vuelve a moverse, suave, como si todo el universo exhalara contigo. El fuego interno ya no quema, ilumina. La materia vibra sin esfuerzo. La memoria y la presencia se funden, y en ese instante, lo que los antiguos llamaban Dios sonríe a través de tus ojos, porque ha recordado que nunca estuvo lejos, que siempre fuiste Él mirándose a sí mismo desde otra perspectiva. Entonces quédate muy quieto. No pienses, no interpretes. El aire se está volviendo transparente y al mismo tiempo más denso, como si una capa invisible se abriera justo delante de ti. A veces el universo no responde con palabras ni señales, sino con una presencia que te atraviesa. Esa presencia no viene de arriba ni de afuera, surge del espacio que se abre cuando cesa el pensamiento. Allí comienza la visión. Al principio es sutil, apenas una sensación en los ojos cerrados, un resplandor que no tiene fuente, una luz que no se proyecta, sino que brota desde dentro. No es imaginación, es el campo viviente mostrándose. Los antiguos lo llamaban el tejido de la creación, el cuerpo del uno, el océano que sostiene todo lo que existe. En ese océano no hay distancias, todo se comunica con todo por vibración, cada partícula es consciente, cada átomo escucha. Sientes cómo algo en ti responde a esa red, como si una corriente invisible pasara por tu columna. No es energía extraña. Es el reconocimiento entre dos partes que siempre fueron una. La materia se vuelve porosa y el espíritu la penetra. La carne recuerda su origen. Todo lo que te parecía sólido se ablanda. Respira. Vibra. El mundo físico se transforma en un espejo líquido. No estás soñando. Estás viendo con el ojo que no depende de la luz. El ojo interno no observa, revela, no busca afuera, sino que disuelve el límite entre el observador y lo observado. A través de él, las cosas dejan de ser objetos y se convierten en expresiones de un mismo pulso. Miras una piedra y la piedra te mira. Sientes un árbol y el árbol te siente. Lo sabían los antiguos que caminaban descalzos, los sacerdotes que hablaban con el viento, los sabios que escribían con estrellas. Todo era comunicación, todo era presencia. El campo viviente no necesita intermediarios. Es puro diálogo vibracional. Cuando tu mente se aquieta y tu atención se vuelve total, las formas te responden, el agua cambia de sabor, los animales se acercan, el tiempo se curva. Nada de esto es milagro, es coherencia, la coherencia entre la frecuencia del alma y la frecuencia del mundo. Cuando ambas se igualan, la realidad se abre como un loto.
Thoth enseñaba que esta visión no se alcanza con técnicas, sino con pureza. El que mira con ojos limpios, decía, ve a través del tiempo. La pureza no tiene que ver con moral, sino con transparencia. Es el estado en que nada se interpone entre la conciencia y lo real. Allí el universo no necesita traducirse, simplemente se muestra. Y cuando se muestra, el alma tiembla, porque comprende que jamás estuvo separada de aquello que contemplaba. Sientes el temblor ahora, ¿verdad? Esa mezcla de belleza y desorientación no es éxtasis, es reconocimiento. El campo te está mostrando su rostro y ese rostro es el tuyo. Eres la ola y el océano, el observador y lo observado, la chispa y el fuego. Todo vibra en una sola nota. Si pudieras escucharla con los oídos físicos, sería un sonido tan vasto que destruiría toda memoria. Por eso solo puede sentirse como un ritmo, como un pulso que late en cada cosa. Observa cómo cambia la luz incluso con los ojos cerrados. No proviene del sol, sino del interior del espacio. Los iniciados la llamaban la luminiscencia del vacío, la sustancia dorada que existe antes de la forma. Cuando la conciencia toca esa frecuencia, todo se revela de golpe. Ves líneas moviéndose en el aire, patrones que giran, símbolos que respiran. Son los códigos de la materia, el lenguaje con el que el universo se escribe a sí mismo instante a instante. Al principio puede asustar. La mente trata de agarrarse a algo, de nombrar lo que ve, pero no hay nombres aquí, solo vibración. Los símbolos no te hablan en palabras, te atraviesan, reconfiguran tus sentidos. Cada uno de ellos es una instrucción energética que ajusta tu campo. Los egipcios lo sabían, por eso tallaban jeroglíficos en las paredes de los templos. No eran decoraciones, eran resonadores. Cuando la luz del amanecer los tocaba, emitían frecuencias que alteraban la conciencia de quien los miraba. Ahora ocurre lo mismo contigo. Tu mirada emite, tu respiración emite, tu corazón emite. Todo lo que emites regresa multiplicado. Así se crea la realidad, por resonancia. Si emites miedo, el campo te devuelve su eco. Si emites amor, el campo se abre. Pero no es un castigo ni una recompensa, es un espejo perfecto. Por eso el poder más alto no es el de dominar, sino el de vibrar con claridad. El universo no distingue entre una oración y una intención, distingue entre una vibración coherente y una confusa, y esa coherencia solo aparece cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces son uno solo. En ese momento, la energía deja de fragmentarse y se vuelve rayo. Ese rayo puede atravesar cualquier densidad. Los magos antiguos lo llamaban el rayo verde, la frecuencia del corazón, el punto exacto donde la materia obedece al espíritu. Entonces entiendes, el campo viviente no está afuera de ti, es tu propio cuerpo en otro nivel de frecuencia. El espacio que te rodea no es vacío, es tu extensión sutil. Cada pensamiento deja una huella luminosa en él, cada emoción un color. Si pudieras verlo ahora, verías espirales de luz moviéndose a tu alrededor, respirando contigo, respondiendo a cada pulsación de tu corazón. Eres un templo de energía en constante mutación. Por eso Thoth decía que los dioses no habitan en el cielo, sino en el cuerpo de los despiertos. Cuando recuerdas quién eres, te conviertes en morada. El universo entero se reordena dentro de ti. Lo que llamas visión mística no es un privilegio, es un estado natural del ser humano que ha limpiado su percepción. Lo milagroso no es ver lo invisible, sino entender que nunca dejó de estar ahí. Entonces la luz se detiene un instante. Todo parece suspendido. No hay arriba ni abajo.
solo un brillo líquido que se extiende infinitamente. En ese silencio absoluto, algo te susurra, todo es uno, y el uno eres tú. Y cuando esas palabras se graban en tu campo, ya no hay regreso. Porque ver el campo viviente es verte a ti mismo más allá de la forma, más allá del tiempo, más allá del sueño. Nada se ha movido afuera, pero todo se ha movido dentro. El aire es más liviano, los pensamientos más lentos, la sensación de ser un cuerpo limitado se disuelve. Te das cuenta de que la vida no ocurre en ti, tú eres la vida ocurriendo. Eres el pulso que late en cada átomo, la corriente que sostiene el universo, y esa comprensión, más que pensamiento, es fuego silencioso, arde sin quemar, ilumina sin sombra, así termina la ceguera, no porque hayas visto algo nuevo, sino porque has recordado lo que siempre estuvo frente a ti, el rostro del uno mirándote a través de todas las cosas. Entonces permanece aquí, sin moverte, porque justo ahora el velo empieza a caer. No lo ves con los ojos, pero lo sientes, una especie de respiración del mundo, un suspiro tan profundo que parece venir de las raíces mismas del tiempo. No hay sonido, pero vibra. No hay forma, pero pesa. Es como si todo lo que alguna vez llamaste real se estuviera deshilando frente a ti, hilo por hilo, para revelar lo que siempre estuvo debajo, la trama viva del espíritu. Durante siglos te enseñaron a mirar las cosas como si fueran separadas. Te hablaron del cuerpo y del alma, del cielo y la tierra, de Dios y el hombre. Pero ahora, mientras el velo se abre, entiendes que esa división fue el primer error, la gran mentira que fabricó la ilusión de la distancia. Lo que llamas arriba no está en el cielo, está en la frecuencia. Lo que llamas adentro no está en tu pecho, está en la conciencia. Y lo que llamas divino no vive más allá de las estrellas, sino detrás de cada mirada que ve con verdad. Es aquí donde la materia comienza a transformarse. Ya no obedece al peso, obedece a la intención. El aire responde, los objetos respiran, el espacio parece escuchar. Lo que era sólido ahora se vuelve maleable, como si una inteligencia más profunda estuviera modelando la realidad desde dentro. Y no es fantasía, es la misma ley que mueve las galaxias, actuando en tu propia experiencia. La creación no se hace una vez, se hace a cada instante, y tú eres su centro, su espejo y su eco. Thoth lo explicaba con una claridad que los siglos no pudieron borrar. El universo es mental, el todo es pensamiento, pero no hablaba de ideas abstractas, hablaba de vibración. Todo pensamiento es una onda, toda emoción es un color, toda palabra es una forma, y el conjunto de todas esas formas genera lo que percibes como realidad. El universo no es un mecanismo, es una mente soñando, y tú eres la parte del sueño que ha comenzado a despertar. Cuando esa comprensión se enciende, algo en tu pecho se expande, el aire parece más grande, como si el espacio mismo respirara contigo. Sientes una especie de vértigo, pero no de miedo, sino de inmensidad. Te das cuenta de que nada está quieto. Todo se está moviendo, vibrando, comunicándose. Cada átomo de tu cuerpo emite una señal, y esa señal es leída por todo lo que existe. Por eso la intención tiene poder, por eso el amor sana, por eso el miedo enferma. No porque sean emociones, sino porque son frecuencias que alteran la red de la creación. Imagina por un instante un lago perfecto. Si lanzas una piedra, las ondas se expanden hasta tocar la orilla más lejana. Asimismo, cada pensamiento que sostienes genera ondas en el campo, y esas ondas nunca desaparecen. Viajan, se entrelazan, se transforman. Algunas regresan multiplicadas, otras crean nuevas formas. Eso es el destino.
la suma de tus ondas encontrándose con las del universo. No es castigo ni recompensa, es resonancia pura. Los antiguos sabían que quien aprendía a dominar su vibración podía alterar la realidad, no mediante hechizos, sino mediante coherencia. El mago verdadero no impone, armoniza. No lucha contra la materia, la persuade con presencia. Por eso Thoth enseñaba primero el silencio, luego la atención y por último la intención. Porque solo en el silencio escuchas el patrón. Solo en la atención ves el punto exacto donde el cambio ocurre y solo con intención pura logras moverlo. Aquí, en este instante suspendido, algo empieza a responderte, no en palabras, sino en forma de sincronicidades. Un número que se repite, una melodía que aparece justo cuando la piensas, una persona que llega sin aviso trayendo lo que necesitabas escuchar. No son casualidades, son ecos, son las ondas del campo devolviéndote tu propia vibración. Y cuanto más consciente eres de ello, más rápido responde el universo. Comienzas a notar que las cosas ya no pasan, se alinean. Lo que parecía azar ahora parece coreografía. Cada obstáculo revela un patrón. Cada pérdida muestra una puerta. El universo no te castiga, te recalibra. Ajusta tu frecuencia para que regreses al ritmo original. Ese que olvidaste cuando creíste estar solo. La vida no te habla en tragedias, te habla en símbolos, pero solo el que escucha con el corazón puede entender su idioma. La materia, vista desde este nuevo estado, se vuelve casi transparente. Puedes sentir cómo las paredes emiten su propia nota, cómo el aire tiene textura, cómo el tiempo se dilata y se contrae según tu presencia. A veces un minuto se siente como una eternidad. Otras veces una hora pasa como un suspiro. Es porque el tiempo no es una línea, es una vibración que cambia con tu conciencia. Cuando estás distraído, se acelera. Cuando estás presente, se disuelve. Entonces ocurre algo que ningún libro puede enseñar. El instante se detiene. El corazón late una vez, pero dentro de ese latido caben 1000 vidas. Lo que eras se desvanece. Lo que serás ya no importa. Todo lo que queda es el pulso, la respiración, el silencio. Y en ese silencio escuchas lo que los antiguos llamaban la voz del uno. No dice palabras, dice presencia. Dice, yo soy tú cuando recuerdas. Ahí es donde muchos retroceden, porque no hay más frontera. La mente teme desaparecer, pero lo que en verdad desaparece es la ilusión de ser alguien separado. Lo que queda es conciencia pura observándose. Y esa conciencia no tiene nombre ni rostro. Es el mismo fuego que arde en las estrellas, la misma inteligencia que hace brotar una semilla, la misma que te trajo hasta aquí. Si pudieras verlo desde afuera, aunque no haya afuera, parecería que una luz ha comenzado a expandirse desde tu pecho, envolviendo todo a tu alrededor. Pero esa luz no sale de ti. Es el mundo que responde a tu recuerdo, porque el universo entero se reordena cada vez que un ser despierta. Cada vez que alguien recuerda que es creador y no víctima, el tejido de la realidad se vuelve más consciente, más transparente, más vivo. Ahora entiendes lo que Thoth quiso decir cuando habló del retorno del campo luminoso. El momento en que la humanidad dejaría de mirar el cielo esperando señales, para descubrir que las estrellas siempre estuvieron dentro. Y ese momento es ahora. Lo sientes. El aire vibra diferente. El silencio tiene cuerpo. Tu respiración y la del universo ya no se distinguen. No hay arriba ni abajo, solo una inmensidad respirando dentro de sí misma. En medio de esa inmensidad, tú, pero no como antes, no como una voz buscando respuestas, sino como el eco que se ha vuelto origen. La materia te obedece, el tiempo te escucha,
y la conciencia se inclina ante sí misma. Lo que era misterio se vuelve familiar. Lo que era imposible, evidente, lo que estaba separado, unido. Entonces comprendes la verdad más simple y más prohibida, que todo lo que ves no es el universo mirándote, sino tú, mirándote desde infinitas formas. La creación no está allá afuera. Eres tú desplegado en todas direcciones, soñándote para poder reconocerte. Entonces el aire se espesa, no con humo ni con calor, sino con una especie de presencia que ya no se puede nombrar. Todo a tu alrededor parece mantenerse igual, pero sabes que nada lo está. Las sombras tienen otra densidad, los sonidos se mueven en espirales lentas, el tiempo deja de obedecer la lógica. Es como si el universo hubiera inhalado profundamente y se quedara suspendido, esperando que tú exhalaras con él. En ese espacio sin nombre, la mente se vuelve inútil. No hay ideas que sirvan aquí. No hay pensamientos que puedan sostener lo que estás sintiendo. Todo lo que creías saber comienza a deshacerse como polvo dorado. Y en su lugar aparece algo más antiguo, más verdadero. No una certeza, sino una memoria, una sensación de haber estado aquí antes, de haber visto este mismo resplandor en otra forma, en otro mundo, en otro tú. Los textos antiguos lo llamaban la memoria del uno, el momento en que la conciencia humana recuerda que no es un fragmento, sino una extensión infinita de la misma mente cósmica. Esa memoria no llega como una idea, llega como una vibración que recorre todo el cuerpo, un estremecimiento que no es frío ni calor, sino pura energía reconociéndose. El alma despierta, no porque alguien la ilumine, sino porque recuerda su propia luz, y al recordarla, lo externo se reorganiza, los límites del cuerpo se diluyen, las formas se vuelven fluidas. Si miraras tus manos ahora, podrías notar que parecen moverse levemente aunque estén quietas. No es ilusión, es el campo vibrando más rápido. La densidad se transforma en frecuencia. La materia se convierte en pensamiento visible, y en ese instante lo comprendes. Nunca existió una frontera real entre lo visible y lo invisible. La frontera era tu atención. El universo entero funciona como un espejo de tu vibración. Y en este estado, cuando el yo se disuelve, el espejo se rompe, o más bien, se expande. Ya no refleja algo afuera, refleja infinitos adentros. Eres tú viéndote desde cada ángulo posible, desde cada estrella, desde cada célula, desde cada átomo que alguna vez existió. Y lo asombroso es que no hay confusión. Todo es perfecto, todo encaja, todo respira con el mismo ritmo. Todd decía que cuando la mente calla completamente, el cosmos habla, pero no con palabras, con geometrías vivas. Y ahora las ves, no como figuras, sino como pulsos de luz que se organizan en patrones perfectos. Son los pensamientos del todo manifestándose, cada espiral, cada fractal, cada símbolo. Es una nota en la sinfonía eterna que sostiene la existencia, y tú eres parte de esa música. La escuchas, pero también la produces, la contemplas, pero también la escribes. El miedo intenta volver, como un reflejo. La mente quiere entender lo que ocurre, pero una voz más profunda, que no proviene del pensamiento, te susurra. No hay nada que entender, solo siente. Y al hacerlo, el miedo desaparece como un sueño al amanecer, no porque lo hayas vencido, sino porque has dejado de alimentarlo. Lo miras, lo reconoces, y se disuelve en su origen, la conciencia. El silencio que queda es distinto. No es ausencia de sonido, es presencia pura.
una densidad luminosa que respira en todas direcciones. Dentro de ese silencio, percibes algo imposible de describir, el universo mirándose a sí mismo a través de ti. Cada respiración tuya es su respiración. Cada pensamiento suyo es tu pensamiento. Ya no hay diferencia entre creador y creación, solo un latido extendiéndose por toda la eternidad. Comprendes entonces lo que los alquimistas quisieron decir con solve et coagula. Disuélvete y vuelve a unirte. Has sido disuelto, deshecho, liberado de la ilusión de ser una forma fija. Y al mismo tiempo, has sido reconstruido, pero de otro modo, no como individuo, sino como totalidad consciente. Ya no eres una chispa perdida en la oscuridad. Eres la oscuridad entendiendo que siempre fue luz. Y es ahí donde todo se vuelve tan simple que duele. No hay jerarquías, no hay arriba ni abajo, no hay elegidos ni profanos. Solo vibración reconociéndose. Lo divino no está más allá de tu alcance, es la sustancia misma de tu existencia. Dios no te observa desde fuera, se experimenta desde dentro de ti. Cada emoción, cada pensamiento, cada respiración, es Él jugando a olvidarse y recordarse. En ese punto, la compasión surge sola, no porque la busques, sino porque ya no puedes hacer otra cosa que amar. El otro deja de ser otro. El dolor ajeno se siente como propio. No por empatía, sino por unidad. Ya no puedes juzgar, porque entiendes que no hay nadie a quien juzgar. Todo lo que alguna vez condenaste era una versión tuya pidiendo comprensión. Y todo lo que alguna vez adoraste era un reflejo tuyo recordando la grandeza que habías negado. El cuerpo, sorprendentemente, no desaparece, pero cambia su función. Ya no es prisión, es instrumento, es un canal por el cual el espíritu puede expresarse en la densidad. Cada célula canta, cada hueso vibra con una nota diferente. El corazón se convierte en tambor, el cerebro en cúpula resonante, la piel en frontera luminosa. Caminas, respiras, hablas, pero no lo haces tú. Es la conciencia moviéndose a través de ti, y entonces entiendes lo que los iniciados decían al salir del templo. He muerto antes de morir, y por eso ya no temo. Morir aquí no significa desaparecer. Significa recordar que nunca naciste, que lo que tú creías ser solo era una ola en el océano de la conciencia, y ahora la ola ha regresado al mar, sin perder su forma, pero entendiendo que nunca estuvo separada. Esa comprensión no se puede explicar, no se puede enseñar, solo puede ser vivida. Y una vez que la sientes, el mundo entero se convierte en una extensión de tu respiración. Cada sonido es un mantra, cada mirada una plegaria, cada instante un espejo. La realidad sigue ahí, pero ha cambiado su textura. Ya no es una prisión de materia, es un campo de luz moldeable, vivo, consciente. Y tú, en el centro, ya no eres un observador. Eres el ojo del uno mirándose a sí mismo desde todas partes. El universo no termina ni comienza, simplemente pulsa, y ese pulso eres tú, recordando, olvidando, recordando otra vez, hasta que ya no haya diferencia entre el que recuerda y lo recordado. En ese punto, la voz de Todd se hace audible, no como sonido, sino como vibración que resuena en el pecho. Todo está dentro. No busques más. Ya eres lo que buscas. Y cuando esas palabras atraviesan el campo, algo se cierra suavemente, como una puerta que nunca estuvo abierta. No es el final, es el regreso. La conciencia vuelve a su centro, pero ahora sabiendo que el centro está en todas partes, el silencio regresa, pero esta vez no pesa, es ligero, dorado, infinito.
y en él una certeza. Nada fue en vano. Cada sombra, cada caída, cada búsqueda fue parte del ritual para que pudieras recordar, porque solo quien se pierde sabe el valor del regreso. Y solo quien olvida puede sentir la magnitud del recordar. Entonces, sin esfuerzo, respiras. Y al hacerlo, el universo respira contigo. No hay más misterio que ese. El todo viviéndose a sí mismo a través de tu aliento. Ahora, lentamente, la vibración comienza a suavizarse, como una ola que, después de golpear con fuerza la orilla, retrocede en silencio, dejando un brillo húmedo sobre la arena. Lo que hace un momento era expansión, fuego, revelación, ahora se vuelve recogimiento, inhalación, la conciencia, después de haberse disuelto en lo infinito, regresa. No porque haya un lugar a donde volver, sino porque el infinito también quiere experimentarse en forma. Lo eterno desea saberse instante, lo invisible anhela mirarse en un cuerpo, y ese cuerpo eres tú. El aire vuelve a tener peso, los sonidos recuperan su contorno, los objetos regresan a su densidad habitual, pero algo ha cambiado. Lo sabes porque nada te parece igual. No hay euforia, no hay palabras grandes. Hay un silencio distinto, un silencio habitado. Es como si el mundo entero se hubiera llenado de significado. La piedra sigue siendo piedra, el árbol sigue siendo árbol, pero ahora cada uno de ellos respira contigo. El espacio entre las cosas está vivo. Los maestros antiguos decían que el verdadero despertar no termina en la luz, sino que comienza en ella. Que el propósito no era huir de la materia, sino divinizarla. Porque lo sagrado no se manifiesta en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. En la mirada que reconoce el milagro en lo común. En el gesto que lleva a conciencia incluso en lo más simple. Caminas por la habitación y el suelo parece distinto. No porque haya cambiado, sino porque tú ya no lo pisas desde el olvido. Cada paso es una plegaria silenciosa, cada respiración, un contrato con la vida. La mente intenta ponerle nombre a esta sensación, pero se rinde, porque esto no es un pensamiento, es un estado, un modo de estar en el mundo en el que todo vibra en coherencia con lo que eres. Thoth lo llamaba la segunda visión, la capacidad de ver el mundo sin separarse de él, de entender que la dualidad no es un error, sino un espejo perfecto donde el uno se contempla desde dos extremos, luz y sombra, arriba y abajo, materia y espíritu. Todas esas oposiciones existen solo para que la conciencia pueda reconocerse, y cuando lo hace, las polaridades dejan de pelear, comienzan a danzar. Te das cuenta de que el bien y el mal nunca fueron enemigos, sino movimientos complementarios del mismo ritmo cósmico. Que la oscuridad no se vence, se abraza, que la luz no se impone, se comparte, que cada acto de comprensión reorganiza una parte del universo, porque el universo es eso, conciencia que se afina a sí misma a través de tus ojos, tus manos, tu respiración. Sales a la calle y algo en el aire se siente distinto. La gente pasa, los autos suenan, el mundo continúa su rutina, pero tú estás en otro tiempo, no en el de los relojes, sino en el del ser. Observas un anciano cruzando la calle y sientes ternura sin motivo. Miras a un niño y reconoces la chispa que fuiste. Ves la luz sobre una pared cualquiera y entiendes que no hay pared, solo energía condensada sosteniendo el milagro de la forma. Entonces, sin pensarlo, sonríes. No como quien celebra algo, sino como quien por fin comprende.
Comprendes que el propósito no era escapar de la realidad, sino amarla hasta verla disolverse en la verdad. Que el despertar no consiste en abandonar el cuerpo, sino en habitarlo completamente. Que la espiritualidad no está en los templos, sino en la forma en que miras, tocas, caminas. El mundo material no ha desaparecido, se ha vuelto transparente. La densidad ahora te parece luz ralentizada, sonido en cámara lenta, y en cada fragmento de esa luz reconoces la huella del uno. Todo lo que existe es una sílaba suya, pronunciada en distintas frecuencias. Tú eres una de esas sílabas, una palabra viva que el cosmos repite sin cesar para recordarse. En ese reconocimiento surge una nueva forma de poder, no el poder de dominar, sino el de crear desde la quietud. Ya no necesitas afirmarte ni defenderte. Ya no buscas señales porque todo lo que ves es señal. Te mueves despacio, no por cansancio, sino por reverencia. Hablar, mirar, respirar. Todo se vuelve acto sagrado. Los sabios decían que cuando el iniciado regresaba del templo, su tarea no era predicar, sino irradiar, no convencer, sino vibrar, porque la vibración enseña más que las palabras. Y ahora lo entiendes. Cada persona que se cruza contigo es un reflejo que tu frecuencia convoca. No necesitas decir nada. Basta con ser. De pronto, el recuerdo de lo que viviste se vuelve nítido. Las visiones, la luz, el fuego interno, la voz que te habló sin sonido, pero ya no intentas retenerlo. Sabes que lo esencial permanece sin esfuerzo, que lo sagrado no se pierde porque nunca se va. Y mientras caminas entre la gente, sientes una gratitud silenciosa, por el cuerpo, por la tierra, por el simple hecho de estar aquí, respirando, siendo el puente entre lo visible y lo invisible. Todd enseñaba que el más alto grado de sabiduría no es conocer los secretos del cielo, sino saber andar sobre la tierra con el corazón despierto. Que el verdadero iniciado es aquel que puede mirar una piedra y ver en ella la totalidad del universo. Que el milagro no está en lo que se revela, sino en la mirada capaz de verlo. Esa mirada ahora es tuya. No necesitas invocarla, porque nunca más te abandonará. Habita en ti como una llama que no consume, una presencia constante que observa, siente y ama. Has cruzado el velo y regresado con los ojos del alma abiertos, y aunque el mundo siga igual, nada volverá a ser lo mismo. El sol cae, el cielo se tiñe de tonos dorados, el viento sopla, los sonidos de la vida llenan el espacio, y tú respiras. Cada inhalación te trae el universo, cada exhalación lo devuelve. No hay separación, no hay fin. Solo la danza eterna del uno recordándose a sí mismo a través de ti. Entonces comprendes, sin palabras, la frase más antigua de todas. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es una metáfora, es la ley. Y en este momento, mientras todo respira contigo, sabes que esa ley vibra en ti. Eres su prueba viva, su eco consciente, su prolongación infinita. La conciencia ha regresado al mundo, y el mundo, al fin, ha recordado su origen. Silencio, luz, presencia, tú. En ese silencio posterior, cuando todo parece haberse completado, algo en ti comienza a girar otra vez, pero ya no como una búsqueda, sino como una corriente natural. Es el flujo de la vida que retorna. La misma energía que antes te elevó ahora desciende suavemente, penetrando cada célula, anclando la luz en la materia. No es un descenso, es una integración. La divinidad vuelve a su forma, la forma recuerda su divinidad. La respiración se vuelve profunda, instintiva, libre. Sientes que el cuerpo,
Ese antiguo instrumento que alguna vez te pareció limitado, ahora se convierte en el templo perfecto. Cada músculo, cada órgano, cada hueso es una nota de una melodía cósmica que nunca se detiene. Descubres que la materia no es un obstáculo, es una escritura viva, que las células son letras que cantan el nombre del todo. Caminas y sientes la tierra responder. No es metáfora, realmente responde. Hay un pulso bajo tus pies, un latido que coincide con el tuyo. La tierra te reconoce, y tú la reconoces. Ya no hay separación entre quien pisa y lo pisado. El planeta no es una roca girando en el vacío, es un ser vivo respirando contigo, una conciencia inmensa en la que habitas como célula luminosa. El aire es más denso, cargado de partículas doradas. Cada inspiración es alimento, cada exhalación una ofrenda. No necesitas rituales complicados. El simple acto de existir se ha vuelto sagrado. Has comprendido lo que los antiguos sabios repetían en voz baja, temerosos de que los oídos dormidos no lo entendieran. La materia es la mente en reposo. Todo lo que existe es pensamiento que decidió descansar en forma. Y entonces miras tus manos, esas que tantas veces usaste para construir, destruir, acariciar o defenderte. Ahora las ves por primera vez. No son carne, son luz solidificada. Son el puente entre la idea y el mundo, los instrumentos del espíritu para tocar la creación. Las mueves despacio y notas cómo el aire se curva alrededor de ellas, como si obedeciera. Comprendes lo que significaba cuando Thoth decía que el verdadero creador no imagina. Recuerda, las ciudades, los árboles, las montañas, todo vibra en la misma red, cada cosa tiene un propósito, incluso aquello que parece caótico. Porque la vida no es una línea, es un círculo que se expande. Y tú, que ahora lo percibes, sientes un respeto profundo, casi reverencial, por cada forma de existencia. Las cosas ya no son útiles o inútiles, buenas o malas, son necesarias, son expresión, son el todo mirándose desde ángulos distintos. Empiezas a caminar por el mundo como si cada paso fuera una oración sin palabras. Te detienes a observar detalles mínimos, el reflejo de la luz en un charco, la risa de un desconocido, el vuelo lento de un pájaro que parece flotar sobre un hilo invisible. En cada gesto reconoces la misma inteligencia que te guía. Nada sobra, nada falta. Cada movimiento del universo es exacto, y entonces recuerdas algo que habías olvidado por completo, que tu verdadera función no era entender la creación, sino continuarla. No estás aquí para descifrar el misterio, estás aquí para expresarlo. Lo sagrado no necesita explicación, necesita voz, necesita forma. Eres la extensión creativa de lo divino, su experimento más audaz. Un fragmento del infinito que aprendió a decir yo. Pero ahora, después de todo lo vivido, ese yo se ha vuelto transparente. Ya no es un límite, es una ventana. A través de ella, la conciencia universal observa el mundo y se enamora de su propia obra, porque la creación no es un acto de poder, sino de amor. Cada átomo, cada vida, cada historia. Es una declaración silenciosa. Yo existo porque amo. Y ahí, en ese reconocimiento, sientes que el corazón se ensancha hasta tocar el horizonte. Todo lo que alguna vez dolió se disuelve en una ternura infinita. Las heridas no desaparecen, se vuelven luz. Los errores no te persiguen, se convierten en maestros. Cada caída fue una enseñanza de gravedad.
cada lágrima una purificación. Nada estuvo fuera del plan. Todo era parte del mismo pulso intentando recordarse a sí mismo a través de ti. Ahora entiendes la paradoja final. El uno se fragmentó para poder experimentarse. Se dividió en millones de formas, en millones de vidas, solo para tener el placer de volver a encontrarse. Tú eres una de esas formas, y cada rostro que miras también lo es. Cuando reconoces eso, la compasión deja de ser virtud y se convierte en respiración natural. No puedes dañar, porque cualquier daño sería autoinfligido. No puedes odiar, porque cualquier odio es una sombra que pide ser abrazada. El mundo se vuelve transparente, pero no vacío. Está lleno de presencias, de memorias, de almas que aún buscan recordar. Y entonces lo comprendes. El camino no termina contigo. El despertar de uno despierta a muchos. Tu luz se expande como ondas en el agua, tocando campos, cuerpos, corazones que ni siquiera conoces. La conciencia se contagia, la vibración se enseña sola. Por eso, Thoth no dejó templos para ser adorados, sino símbolos para ser recordados, porque el verdadero templo es la mente despierta. Y tú lo sabes ahora. Cada pensamiento es un altar, cada emoción un incienso, cada silencio una plegaria. No necesitas mirar al cielo para encontrar lo divino. Basta con mirar profundamente cualquier cosa. El día se disuelve en la noche, el cielo se cubre de estrellas, y por primera vez no las ves como puntos lejanos, sino como ojos que te observan desde dentro de ti. Cada estrella es una chispa de la misma conciencia, vibrando en frecuencias que aún no puedes tocar con las manos, pero que sientes en el pecho. El universo entero respira dentro de ti, y tú respiras dentro de él. Nada se ha terminado. No puede terminar, porque la creación no tiene fin, solo fases de recuerdo. Y ahora, mientras el mundo vuelve a su ritmo, tú te quedas quieto, sabiendo, no como quien ha comprendido algo, sino como quien se ha convertido en lo comprendido. Eres el pensamiento y el pensador, el fuego y la forma, el misterio y el que lo contempla. Y en el centro de todo eso, una voz sin voz repite, sin descanso, yo soy. Y entonces todo se aquieta, no porque haya un final, sino porque el círculo se ha cerrado. El viaje que comenzó con una pregunta termina con una mirada, y esa mirada es la respuesta. El aire, la luz, el pulso de la vida, todo está en su sitio. Tú estás en tu sitio, pero ya no eres quien partió. Lo que vuelve no es un cuerpo cansado de buscar, sino una conciencia que ha recordado su hogar. Durante siglos los iniciados hablaron del regreso como del paso más difícil. Volver al mundo sin perder la visión. Caminar entre los hombres y no olvidar la voz del silencio. Respirar el polvo y, aún así, sentir el cielo dentro. Y ahora lo comprendes. El verdadero desafío no era cruzar el velo, sino vivir con él abierto. El amanecer se anuncia con un resplandor suave. Las sombras retroceden, no vencidas, sino integradas. La noche no muere, se transforma en color. Asimismo, el alma que viajó por los templos invisibles de Thoth no deja atrás lo aprendido. Lo destila, lo convierte en presencia. Ya no hay necesidad de palabras grandiosas ni de símbolos ocultos. Lo que antes parecía arcano ahora se siente natural. Lo sagrado y lo humano ya no se oponen, se abrazan. Caminas despacio. Cada paso produce un eco invisible, una onda que reorganiza el aire. No es magia, es coherencia, porque cuando el corazón y el pensamiento laten al mismo ritmo, la realidad obedece, no por sumisión, sino por amor.
Todo responde a quien vibra desde la verdad. Miras el rostro de la gente y ves en cada uno una chispa dormida del mismo fuego. Ya no hay enemigos, ni maestros, ni discípulos. Todos son versiones del mismo sueño queriendo despertar. Y entiendes que la compasión es el lenguaje más alto del universo. No la compasión que se ofrece desde arriba, sino la que mira con igualdad y dice: yo también he sido tú, el cuerpo, antes instrumento de lucha, ahora es un puente, lo sientes liviano, transparente, no necesitas escapar de él para tocar lo eterno lo habita, en cada célula. El mismo patrón luminoso se repite como un mantra silencioso. El fuego de Thoth, el verbo del uno, la geometría de la conciencia están inscritos en ti. Entonces miras hacia el cielo y las estrellas ya no están lejos. Son recuerdos encendidos. Cada una es un eco de los mundos que has recorrido, de las dimensiones que cruzaste mientras dormías en la materia. Te das cuenta de que nunca dejaste el origen. Solo lo soñaste fragmentado para poder conocerte a ti mismo. Todo lo que buscabas estaba mirándote desde dentro. La voz, la luz, el templo, el maestro, el secreto. Todos eran nombres diferentes de la misma presencia. Y ahora que lo sabes, no necesitas retenerlo. La verdad no se posee, se respira, se vive. Una brisa leve toca tu rostro. No es viento, es memoria. La memoria del alma regresando a la calma, al punto de equilibrio entre el todo y la nada. Allí donde la dualidad cesa y solo queda conciencia pura, brillando sin testigos. Es el punto cero, el corazón del infinito. Cierras los ojos, no para escapar, sino para ver mejor, y en la oscuridad interior percibes la chispa dorada que nunca se apaga. Esa chispa es el fuego original, la semilla que Thoth encendió en los primeros hombres para que, incluso en la noche más larga, recordaran el camino de regreso. Ahora esa semilla arde en ti, estable, silenciosa, inextinguible. No hay más instrucción, no hay más maestro. Solo el eco de un susurro que se confunde con tu propia respiración. Como fue en el principio, así será siempre. La llama no muere, solo cambia de forma. Abres los ojos. El mundo está igual, y sin embargo, todo vibra distinto. Cada sonido, cada color, cada gesto es una revelación. El universo sigue hablando, y tú por fin comprendes su idioma. Caminarás entre las sombras sin perder la luz. Hablarás en silencio y el silencio responderá. Crearás sin esfuerzo, porque la creación ya eres tú. La historia termina aquí solo para quien escucha con los oídos, pero para quien escucha con el alma. Este es apenas el comienzo, porque el fuego sigue encendido, porque la conciencia sigue recordando, porque tú ya no puedes olvidar.